Con lo que vamos a ver en el vídeo de hoy, os aseguro que a más de uno la cabeza le va a explotar. Hola a todo el mundo, yo soy Alberto y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Tecno y Foto. Hoy voy a hablar del ChatGPT y de cómo nos puede ayudar en nuestro Home Assistant. Para quien no sepa lo que es el ChatGPT, os voy a decir que es un chat con una máquina de inteligencia artificial. Para poder utilizar este chat, esta máquina, solo tenemos que registrarnos a la página, que voy a dejar el enlace abajo en la descripción. Nos va a pedir, creo que es el nombre, el correo electrónico y el teléfono, y de momento al menos es gratuito. Podemos utilizar todo su potencial de forma totalmente gratuita. Se está diciendo que más adelante habrá que pagar o que habrá alguna versión de pago y que habrá una versión reducida, pero bueno, en este momento a medianos de enero de 2023 es totalmente gratuito, así que hay que aprovecharlo. Hoy vamos a ver cómo nos puede ayudar este chat a crear contenido para nuestro Home Assistant. Lo mejor es ir ya hacia el chat y ver algunos ejemplos. Aquí estoy en la interfaz de ChatGPT, ya vemos que es muy simple. Aquí tenemos para crear un nuevo chat y aquí tenemos una barra para escribir las preguntas. Yo, por ejemplo, le voy a decir ahora, crea un template para Home Assistant para convertir un sensor de temperatura de grados centígrados a grados Fahrenheit. Y le damos a Enter. Esperamos unos segundos. Y aquí nos lo está diciendo. Puedes crear un template en Home Assistant para convertir la lectura de un sensor de temperatura de grados Celsius a grados Fahrenheit, utilizando la siguiente fórmula. Y vemos como encima de darnos la fórmula nos está creando un sensor que nos va a convertir de grados centígrados a grados Fahrenheit. Para ver si esto funciona, nada mejor que copiar este texto. Le voy a dar a la tecla C. Ahora me voy a ir a mi Visual Studio y lo voy a pegar aquí. Todo esto tiene que ir un espacio a la izquierda. Y aquí tengo que cambiar esto, el sensor temperatura C. Después me voy a buscar un sensor a mi Home Assistant. Bajaré aquí abajo y, por ejemplo, el del comedor. Lo copio. Y vengo aquí, sustituyo este por el otro. Tenemos que dejar el state del principio y el state del final. Y en medio pegar el ID de nuestro sensor. Ahora voy a guardar. Y en Home Assistant pues voy a verificar. Vale, y ahora pues para saber si realmente funciona toca reiniciar. Bueno, ya hemos visto que aparte de darnos algo de información nos ha creado el código para generar un nuevo sensor en nuestro Home Assistant y así poder convertir un sensor que está en grados centígrados en grados Fahrenheit. Mejor no convertirá el otro, nos creará un sensor adicional que nos dará la temperatura en grados Fahrenheit. Ahora que ya ha reiniciado, vamos a verlo. Vale, y ahora que ya ha reiniciado, toca probarlo. Me voy a resumen.
Y he puesto este del comedor, así que voy a los 3 puntitos, editar el panel, editar, y el nombre del sensor era temperatura-F. Así que pondré temperatura-F y aquí lo tengo. Y lo voy a poner al lado del comedor y le voy a dar en guardar. Voy a dar en hecho aquí arriba. Y así lo voy a preguntar a Alexa. Alexa, ¿cuántos grados Fahrenheit son 20 grados centígrados? 20 grados Celsius son 68 grados Fahrenheit. Vale, y vemos que está haciendo la conversión perfectamente. Ahora me voy a ir a los comentarios del último vídeo y voy a pedirle que haga una cosa que me habéis pedido en los comentarios. Vale, aquí estoy en los comentarios del vídeo que publiqué ayer del sensor de lluvia e inundación y aquí vemos que Carlos me hace una pregunta. ¿Se podría crear un template que tenga condicionales para que en vez de darnos el valor numérico nos diga con palabras? ¿Será capaz el ChatGPT de crear este template? Vamos a verlo. Aquí estoy, yo le diré, crea un template para el sensor de lluvia que si el valor está entre 0 y 1 me diga que es lluvia torrencial. Si está entre 1 y 2 diga que es lluvia moderada, si está entre 2 y 3 diga que es lluvia débil, y si está por encima de 3 diga que está seco. Le voy a dar a Enter. Puedes crear un template en Home Assistant para clasificar la cantidad de lluvia en diferentes categorías utilizando una estructura de control de flujo if y la siguiente lógica. Aquí nos está haciendo la explicación, donde sensor de lluvia es el nombre del sensor que está midiendo la cantidad de lluvia. En tu archivo de configuración Home Assistant agrega el siguiente código para crear un template de sensor llamado sensor clasificación lluvia. Y aquí, como vemos, aparte de darnos la explicación de arriba, nos está creando el sensor. Ahora podrás utilizar sensor clasificación lluvia en tus automatizaciones y scripts de Home Assistant para obtener la clasificación de la cantidad de lluvia. Bueno, en principio lo ha creado, lógicamente toca probarlo, ¿no? Pues ya con esto me voy a Visual y lo pondré aquí debajo. Fijémonos que cuando copiamos nos deja un espacio. Este espacio no tiene que quedar aquí. Vamos a pulsar la tecla Mayús y el tabulador, y así hace un tabulador para atrás, pulsando la tecla Mayús. Vale, ya que lo he pegado aquí, lo que tengo que hacer es modificar el nombre del sensor, si no, no va a funcionar. Aquí yo ya he copiado el nombre del mío, que es el que creé ayer, era sensor intensidad de lluvia. Y lo tenemos que modificar aquí, desde el punto hasta el punto. Y también aquí. Vale, son estos tres. Podemos modificar el nombre del sensor que va a generar. En este caso es clasificación de lluvia. A mí ya me está bien. Y ahora pues toca guardar y reiniciar. Y herramientas. Voy a subir, voy a verificar. Primero vamos a ver si ha creado una plantilla correcta. Esperemos que sí, que no dé ningún error.
Efectivamente la plantilla es correcta y voy a reiniciar. Vale, ya que ha iniciado voy a resumen y lo pondré, mira, debajo de este. Voy a entrar aquí, voy a crear uno de nuevo y voy a poner una tarjeta igual que las que he puesto arriba, que es esta de aquí, la de mosaico, con el sensor creo que era clasificación de lluvia. Y como vemos me está diciendo que es seco, porque lógicamente pues está a 3. Les voy a dar en guardar y ahora pues tocará probarlo. Así pues me voy con mi botellita de agua a rociar el sensor y vamos a probar si funciona. Bueno, aunque no me podáis ver, estoy en la terraza y voy a rociar el sensor. Vemos como si ha cambiado a lluvia débil, lluvia moderada. Voy a seguir rociándolo. A ver si baja un poco más. Y bueno, hoy no quiere bajar más, pero vemos que funciona perfectamente. También como ha empezado a llover, pues el contador de días, que ya marcaba 2, se ha puesto a 0. Y ahora que estoy aquí, voy a entrar aquí, voy a entrar en el 3, que es el de la tarjeta esta, y label, como me han corregido en uno de los comentarios, no va con V, sino que va con B. Y como vemos, ahora sí funciona. Voy a poner la torrencial también. Vale, y ahora ya hemos visto cómo, aparte de cómo no da el valor, pero sí nos dice el estado, digamos, sería lluvia moderada porque la placa aún está mojada. Bueno, ya hemos visto pues cómo crear este template con una plantilla que nos ha generado el ChatGPT perfectamente, y también, bueno, he corregido pues este error que había cometido en el vídeo de ayer y que por eso salía el número y la etiqueta, digamos, no me funcionaba. Quiero hacer otra cosa con el ChatGPT. Ya sé que este vídeo quizás se está alargando un poquito, pero quiero hacer otra cosa para que veáis el potencial. Así que regresamos a ChatGPT. Aquí vuelvo a estar en el ChatGPT y le voy a hacer una pregunta. ¿Cómo puedo medir una distancia de hasta 3 metros con SP Home? Bueno, aquí a recargar. Si estamos ratos sin preguntar nada, tenemos que recargar. Voy a copiar la pregunta y voy a darle a recargar. Me dice que hay una alta demanda, que puede ser que no funcione muy bien o que vaya lento. Le voy a pegar la pregunta de nuevo y a ver si funciona. De momento parece que sí. Puedes medir una distancia de hasta 3 metros utilizando un sensor de distancia láser o un ultrasonido con SP Home. Puedes conectar el sensor a las placas 8266 o SP32. Bueno, y aquí nos está dando diferente información. Yo lo que quería es que me dijera algún sensor de ultrasonido. Ya le digo, ¿y qué sensor de ultrasonido me recomiendas? Ya vemos que es un chat, ¿eh? Como si estuviéramos hablando con alguien, pues hablamos con una máquina de inteligencia artificial. Está yendo bastante más lento que normalmente, ya dice que hay una alta demanda. Este que me está recomendando, el primero, es el que vimos en unos vídeos anteriores, HCSR04. Me está dando información, es fácil de usar y tiene un rango de medición de 2 centímetros a 4 metros.
esto no es del todo exacto, ya que a mí más de 3 metros no me ha medido. Bueno, y nos está dando otros sensores que podríamos utilizar para realizar la medición. Vale, ya le voy a preguntar, ¿y cómo conecto el HC-SR04 a una placa SP32? Y nos está dando cómo conectar los cables. El VCC a 3 voltios, el GND siempre a GND, el TRIC me está recomendando el pin de 13, perdón, y el eco el de 12. Una vez hayas conectado el sensor, podrás utilizar un código programado en SP Home. Vale, también nos recomienda que revisemos el pinout de la placa SP32. Ya sabemos que hay diferentes modelos, que sea exactamente el 12 y el 13 los que tenemos que utilizar. Ya le voy a decir, dime el código para SP Home. Y como vemos, pues nos está generando el sensor que pegaríamos en nuestro SP Home. Bueno, ya hemos visto que la potencia de este ChatGPT es brutal, o sea, le podemos preguntar lo que quiera y podemos hablar con él como si fuera un chat con otra persona. No tenemos que, como cada vez, preguntar si él no supiera de lo que va. No, o sea, esto es un chat y las preguntas pues hacen referencia en principio a lo de antes. Ya hemos visto que yo he estado aquí hablando con él. Aquí estoy viendo que nos está dando muchísima información pues de cómo conectar el sensor del código que ha escrito para SP Home. O sea, vemos que nos está diciendo qué es cada cosa. Después, pues, siempre que tengamos alguna duda, pues se lo podemos preguntar a él, ir haciendo preguntas como he hecho yo, y pues esto nos puede ayudar a resolver muchísimas cosas en nuestro Home Assistant. También ya hemos visto como, por ejemplo, la pregunta que me había hecho Carlos en el comentario del vídeo anterior, lo he resuelto pues con el chat GPT, nos ha generado perfectamente una plantilla. Espero que este vídeo les haya sido de utilidad. Si es así, denle a like, suscríbanse al canal, que aquí a la derecha tienen el botón para hacerlo, denle a la campanita para que YouTube les informe de todos los vídeos que se vayan publicando, y nos vemos en unos días o mañana mismo en un nuevo vídeo de Tecnoifoto. Un saludo.